Y otra de las cuestiones que avanzamos en nuestro sumario al principio del programa tiene que ver con el registro retributivo. A partir de hoy, 14 de abril, las empresas están obligadas a contar con ese registro retributivo que se aprobaba en el Real Decreto 902/2020 del 13 de octubre. Es decir, el 13 de octubre del pasado año se aprobaba este Real Decreto que incorporaba esa obligatoriedad a partir de hoy. Hoy, 14 de abril, se pone en marcha esa obligatoriedad para las empresas que en este caso tengan el número de trabajadores que tengan, están obligadas a llevar. Vamos a tratar de explicar un poquito más detalles de ese registro retributivo, de esa obligatoriedad, de qué tiene que incorporar ese registro retributivo y de qué posibles sanciones también podríamos incurrir en cuanto a si no llevamos adecuadamente la realización de ese registro retributivo. Lo vamos a hacer con Jesús Martín, de Asesores Consultores, que seguro que nos puede poner un poquito más de luz en este sentido. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, Damián, ¿cómo estás? Lo que tenemos todos claro, o deberíamos de tener, es que todas las empresas, aunque solo tengan un trabajador, tienen que llevar un registro retributivo desde el día de hoy. ¿Qué es un registro retributivo? Bueno, ya se ha explicado claramente que el Real Decreto Ley 902 del 2020 ha entrado en vigor a partir de hoy, que eso es el reglamento que desarrolla el Real Decreto 6 del 2019, que fue aprobado en el 19. ¿Qué significa? Que ahora es cuando ya obligatoriamente todas las empresas tienen la obligación, valga la redundancia, de tener ese registro. Bueno, el registro es un dato estadístico para que todo trabajador pueda estar informado de su brecha salarial. Aclaro. En estos momentos lo que puede hacer el trabajador es, de alguna manera, conocer qué es lo que está cobrando. Bueno, pues ahora va a tener algo más para poder saber si está cobrando bien o mal. Y entonces ahí es donde, de alguna manera, puede ayudar el registro retributivo, que te obliga a más de 1,5 millones de empresas, a más de 1,5 millones, y a toda la administración pública, concretamente. De hecho, en este sentido, según lo que podemos conocer a través de la propia normativa fijada en ese Real Decreto, es que dentro de ese registro hay que incluir los datos salariales de todos los trabajadores, también altos cargos y directivos, pero lo que se ofrece dentro de este registro pues sería también pues el dato correspondiente al puesto, es decir, a la categoría, al nivel, sí, y a las gratificaciones extraordinarias que se puedan derivar de su actividad, sí, no solo el salario, sí, base, sino también esas posibles incorporaciones. Pero ojo, la información que se puede solicitar a la empresa solo sería ese dato estadístico del que nos hablaba anteriormente, no todos los datos. Te aclaro. Vamos a ver. En estos momentos lo que toda empresa tiene que tener es un sistema o un formato. Normalmente se está haciendo en unas hojas Excel. Bueno, cada uno se compone de alguna manera, pero lo que sí que es importante es que lo tiene que segregar de esta manera. Primero por la retribución salarial, después por los complementos y luego por los extrasalariales. Todo eso se tiene que ir desglosando por casillas. No puede ser todo junto, la masa salarial y verlo. No, se tiene que desglosar. Y además, por sexo. Automáticamente esto lo que tiene que hacer luego, además, aparte, tiene que ser por grupos, por nivel de puesto y categoría profesional. Quiere decirte que de alguna forma te va a llevar a simplificar, o a examinar detenidamente cómo son las retribuciones que cada uno de los trabajadores va teniendo. Y ahí es donde se va a aplicar la media aritmética y la moda. No te voy a entrar a los cuartiles porque es otro tema también que se tiene que hacer, pero bueno, de alguna manera esto es la que va a formar un poco ese registro, que de alguna manera el inspector de trabajo te va a pedir para poder saber si en tu empresa estás aplicando primero el registro y cómo está la brecha salarial.
En este caso, además, decía, si un trabajador solicita información al respecto de ese registro retributivo, sí que le van a poder ofrecer el dato estadístico, pero sin entrar en los detalles del resto de los parámetros que se cuantifican o que se plantean dentro del propio registro, que me parece también destacable ese aspecto. Es decir, yo puedo pedir cómo está para un puesto similar al mío en mi empresa la situación, pero claro, no me van a decir, pues Pepito cobra tanto, Juanito cobra tanto y tal. Esto no me lo van a dar, solo me van a dar ese dato estadístico, ¿no? Con un matiz, exacto, lo has dicho bien. Pero si tiene la empresa una representación sindical, a los representantes sindicales se le va a dar todo el detalle. En cambio, si tú lo pides, te tiene que dar solamente unos datos promediados, ¿vale? Unos datos que puedan darte una ligera idea, pero no te van a dar claramente dónde está cada uno, ¿vale? Los datos generales de la empresa. A ti sí te tiene que dar un promedio, sí. En este caso, además, claro, llegados a este punto, habría que plantearse, ¿y todo esto para qué sirve? ¿No? Porque al fin y al cabo se supone que si esto se hace tendrá un objetivo. Bueno, el objetivo que se traza desde el gobierno es tratar de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de un mismo puesto. Este es el objetivo real de esta medida, ¿no? Así es, así es. El problema que tenemos de confusión es que de alguna manera todo el mundo intenta aplicar el convenio colectivo, que eso lo sabemos todos y siempre lo aplicamos. El problema está en los complementos. Ahí es donde está el quid de la cuestión de que dónde puede estar la brecha salarial. Por ejemplo, una cosa muy sencillita y que lo va a comprender todo el mundo. En la mayoría de los convenios, desde hace muchos años, se estableció el plus de antigüedad, que ahora ya la mayoría de los convenios ya lo han quitado, porque se veía que no tenía una ecuanimidad para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese tema del plus de de antigüedad se congeló, pero sigue estando puesto con un plus para los que tuvieran ese plus lo tenían, pero ahora ya no lo tienen. Los que se van incorporando, ese plus ya no lo tienen. Eso puedes decirle a la gente que es una brecha salarial. ¿Por qué? Porque es una cosa que a uno le facilita y a otros no. Entonces no tenemos igualdad. Entonces teníamos que, de alguna manera, reorganizar un poco lo que son los complementos y hacerlos en condiciones. Si se tiene que quitar, se tiene que quitar. Lo que pasa que, claro, los trabajadores quieren siempre derechos adquiridos y eso es un problema grave. Lo que queda claro, y supongo que en base a su experiencia en asesores consultores, tendrá probablemente una visión más clara de esa brecha salarial, que claro, cuando se hace de una forma genérica, los hombres ganan más que las mujeres en tanta cuantía. Claro, esto implica que se meten en el mismo saco, pues desde el trabajador que acaba de llegar y que, pongamos el ejemplo, es el limpiador de una empresa, al máximo director general que lleva trabajando pues toda la vida en esta empresa. En esa cábala, que se hace en muchas ocasiones, yo creo que de una forma interesada, evidentemente, claro, hay una brecha salarial muy importante. Aquí estaríamos hablando de puesto a puesto, ¿no? Aunque tengamos la información de todos. Así es. La brecha siempre hay que mirarla con las diferencias del puesto a puesto. No podemos decir que el director general está cobrando 6.000 euros y el trabajador de limpieza está cobrando 1.000 euros. Eso no se puede sacar una brecha salarial, eso lo tenemos claro, ¿ok? Sí, entonces, pero esto a nivel social y en medios de comunicación a nivel nacional vemos que nos venden esa moto muchas veces, que evidentemente, claro, ahí hay una brecha y fundamentalmente viene motivada por la incorporación, el acceso a puestos directivos de mujeres que, pues en este último tiempo probablemente ya se han ido incorporando, pero un tiempo atrás pues no se venía produciendo. Evidentemente eso es algo que habrá que adoptar medidas también en este sentido, pero eso es otro tema. Es decir, claro, una cosa es la brecha salarial y otra cosa bien distinta es el acceso a puestos de dirección, claro. Correcto, y además por sexo, que decirte, lo que intentó la brecha salarial es una cosa y la brecha social es otra. La brecha social es la que tú estás hablando ahora con el tema de la incorporación de la mujer. Evidentemente, el techo de cristal en unas empresas y otras van a ser diferentes en función de cuándo han incorporado esas trabajadoras y qué puestos directivos van a estar de responsabilidad. O sea, de alguna manera,
como hace desde el año 77 la mujer se ha incorporado al empleo, automáticamente con mayor amplitud, evidentemente se ve la necesidad de que en estos momentos la mujer está un tanto desvalida, y por eso de alguna forma intentan aplicar estos decretos para que eso se contrarreste y aminore. Bueno, todo lo dicho tiene que ver con el registro retributivo que desde hoy, para todas las empresas, tengan un trabajador o tengan el número que tengan de trabajadores, tienen la obligación de de contar con él, porque se lo pueden exigir y porque además puede haber también consultas internas para poder extraer ese dato estadístico del que hablábamos anteriormente. Esto no es óbice para que tengamos en cuenta también que las empresas que tienen 50 trabajadores o más también tienen una obligación paralela, que es la de contar con un plan de igualdad en el que se incorpora una auditoría retributiva. Es decir, que también existe esa obligación y también hay que cumplirla, en este caso, las empresas de más de 50 o más trabajadores, ¿no? Sí. En tu argumentación de la pregunta te hago una aclaración. En primer lugar, en lo que tú estás hablando del registro, cuando vaya a la inspección, si no lo tienes o está mal hecho o está mal organizado, te puede sancionar la inspección entre 6.251 a 178.500 euros, dependiendo de la gravedad, por un lado. Y ahora la obligatoriedad del plan de igualdad sí que dice que a las empresas de más de 50 trabajadores tendrán la obligación, a la hora de hacer el diagnóstico de situación, utilizar una herramienta que se llama auditoría salarial, que es de alguna manera más extensa y más prolífica para poder sacar los datos concretos de lo que es el tema retributivo, el tema social, la conciliación, la formación, el empleo, la promoción, etcétera, etcétera. Ahí es donde en el diagnóstico de situación hace mella todo este tema de la auditoría salarial, que es mucho más compleja y más técnica. Que en este caso no hay que confundir, porque evidentemente si hablamos de auditoría retributiva o salarial es una cosa, y si hablamos de registro retributivo es otra, y para las empresas de más de 50 o más trabajadores tienen que llevar las dos líneas de incorporación de datos. Correcto. Una no exime de la otra. No, para nada. O sea, a unas les exigen, a los de más de 50 les exigen las dos, y a las de 50 solamente, perdón, y a los de menos de 50 solamente el tema de registro. Solo el registro. Como hace un par de años se implantó el control horario. Es prácticamente un poco toda la situación. Eso sí, hemos visto que las sanciones son cuantiosas, desde 6.200 aproximadamente 250 euros a aproximadamente 187.000 euros aproximadamente, estamos hablando. Son cuantías importantes si no se cumple, y dependiendo de si se considera grave o muy grave la infracción, pues el régimen de sanciones incorpora esas posibles multas, ¿no? O sea que estamos hablando de que si no llevamos a cabo este tipo de trabajo administrativo, pues podemos incurrir en una infracción importante y que tiene una sanción importante. A lo que yo voy es, evidentemente, y vuelvo otra vez a remitirme a su experiencia en asesores consultores y dentro del ámbito empresarial y laboral, este tipo de medidas, es decir, el plan de igualdad, esa auditoría retributiva o ahora este registro retributivo, ayudan realmente a encontrar soluciones para la brecha salarial, para ese objetivo prioritario que se plantea con estas medidas. Sí, eso sí que es cierto. Esto es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar la brecha nosotros mismos dentro de la empresa, ¿vale? Va a ser importante porque de alguna manera la empresa lo va a necesitar para esto. Es también importante decir que el registro retributivo es anual, quiere decirte que con que lo tengas al 31 de diciembre hecho es suficiente, no es una cosa que vas a tener que hacerlo mes a mes. Me explico, que también es importante dejarlo claro, no es una cosa que tenemos que estar trabajando constantemente con ello, tampoco es una molestia muy grande, pero sí que hay que hacerlo, y en el momento que tenga ese registro, tenerlo siempre por meses,
una vez al año, o sea, hay que dejarlo hecho al año, pero por meses. Quiere decirte, no podemos hacer un registro retributivo que me englobe todo el año, sino que tiene que ser mes a mes. Es decir, para cada nómina tenemos que tener un análisis, para cada mes tenemos que tener un análisis retributivo de si ha habido una diferencia. Y en el momento que haya un 20 y tantos por ciento, un 25 creo que estaba ahora mismo el dato, no lo puedo corroborar porque no lo tengo a mano, pero me parece recordar que era sobre un 24, no 50, automáticamente debemos de aplicar rápidamente las políticas retributivas y ver dónde está el problema. Pues Jesús Martín, muchas gracias por acompañarnos desde Asesores Consultores. Además, aprovechamos la circunstancia. Si alguien tiene cualquier tipo de duda, se pueden poner en contacto con Jesús o con Asesores Consultores y seguro que les van a dar las indicaciones oportunas sobre esta cuestión y sobre las que tienen que ver también con otros aspectos relacionados con la incorporación de los planes de igualdad para aquellas empresas mayores de 50 años o los registros retributivos para todas las empresas a partir del día de hoy. Lo dicho, Jesús Martín, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a explicar esta cuestión y que sigan trabajando porque por lo que veo van a tener más trabajo a partir de hoy mismo, ¿eh? Sí, solamente comentarte, dejarles, si eres tan amable, el teléfono por si acaso alguien necesita. Claro que sí. En el 923-413-689. Estamos aquí con vosotros en la provincia trabajando codo a codo. Por lo dicho, Jesús Martín, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Desde Asesores Consultores, que pueden también, como decíamos, solventar esas dudas en el 923-413-689. Pero hoy ya tienen que ir empezando a incorporar esos registros retributivos que son de obligado reconocimiento, son obligatorios a partir de hoy mismo, que es donde incorporamos también esta obligación a través de ese Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre. Y otra de las cuestiones que avanzamos en nuestro sumario al principio del programa tiene que ver con el registro retributivo. A partir de hoy, 14 de abril, las empresas están obligadas a contar con ese registro retributivo que se aprobaba en el Real Decreto 902/2020 del 13 de octubre, es decir, el 13 de octubre del pasado año se aprobaba este Real Decreto que incorporaba esa obligatoriedad a partir de hoy. Hoy, 14 de abril, se pone en marcha esa obligatoriedad para las empresas que en este caso tengan el número de trabajadores que tengan, están obligadas a llevar. Vamos a tratar de explicar un poquito más detalles de ese registro retributivo, de esa obligatoriedad, de qué tiene que incorporar ese registro retributivo y de qué posibles sanciones también podríamos incurrir en cuanto a si no llevamos adecuadamente la realización de ese registro retributivo. Lo vamos a hacer con Jesús Martín, de Asesores Consultores, que seguro que nos puede poner un poquito más de luz en este sentido. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, Damián, ¿cómo estás? Lo que tenemos todos claro, o deberíamos de tener, es que todas las empresas, aunque solo tengan un trabajador, tienen que llevar un registro retributivo desde el día de hoy. ¿Qué es un registro retributivo? Bueno, ya se ha explicado claramente que el Real Decreto Ley 902 del 2020 ha entrado en vigor a partir de hoy, que eso es el reglamento que desarrolla el Real Decreto 6 del 2019, que fue aprobado en el 19. ¿Qué significa? Que ahora es cuando ya obligatoriamente todas las empresas tienen la obligación, valga la redundancia, de tener ese registro. Bueno, el registro es un dato estadístico para que todo trabajador pueda estar informado de su brecha salarial. Aclaro. En estos momentos lo que puede hacer el trabajador es, de alguna manera, conocer qué es lo que está cobrando. Bueno, pues ahora va a tener algo más para poder saber si está cobrando bien o mal. Y entonces ahí es donde, de alguna manera, puede ayudar el registro retributivo, que te obliga a más de 1,5 millones de empresas
de empresas, a más de 1,5 millones, y a toda la administración pública, concretamente. De hecho, en este sentido, según lo que podemos conocer a través de la propia normativa fijada en ese Real Decreto, es que dentro de ese registro hay que incluir los datos salariales de todos los trabajadores, también altos cargos y directivos, pero lo que se ofrece dentro de este registro pues sería también el dato correspondiente al puesto, es decir, a la categoría, al nivel, sí, y a las gratificaciones extraordinarias que se puedan derivar de su actividad, sí, no solo el salario, sí, base, sino también esas posibles incorporaciones. Pero ojo, la información que se puede solicitar a la empresa solo sería ese dato estadístico del que nos hablaba anteriormente, no todos los datos. Te aclaro. Vamos a ver. En estos momentos lo que toda empresa tiene que tener es un sistema o un formato. Normalmente se está haciendo en unas hojas Excel. Bueno, cada uno se compone de alguna manera, pero lo que sí que es importante es que lo tiene que segregar de esta manera. Primero por la retribución salarial, después por los complementos y luego por los extrasalariales. Todo eso se tiene que ir desglosando por casillas. No puede ser todo junto, la masa salarial y no, se tiene que desglosar. Y además por sexo. Automáticamente esto lo que tiene que hacer luego, además, aparte, tiene que ser por grupos, por nivel de puesto y categoría profesional. Quiere decirte que de alguna forma te va a llevar a simplificar, o a examinar detenidamente cómo son las retribuciones que cada uno de los trabajadores va teniendo. Y ahí es donde se va a aplicar la media aritmética y la moda. No te voy a entrar a los cuartiles porque es otro tema también que se tiene que hacer, pero bueno, de alguna manera esto es la que va a formar un poco ese registro, que de alguna manera el inspector de trabajo te va a pedir para poder saber si en tu empresa estás aplicando primero el registro y cómo está la brecha salarial. En este caso, además, decía, si un trabajador solicita información al respecto de ese registro retributivo, sí que le van a poder ofrecer el dato estadístico, pero sin entrar en los detalles del resto de los parámetros que se cuantifican o que se plantean dentro del propio registro, que me parece también destacable ese aspecto. Es decir, yo puedo pedir cómo está para un puesto similar al mío en mi empresa la situación, pero claro, no me van a decir, pues Pepito cobra tanto, Juanito cobra tanto y tal. Esto no me lo van a dar, solo me van a dar ese dato estadístico, ¿no? Con un matiz, exacto, lo has dicho bien. Pero si tiene la empresa una representación sindical, a los representantes sindicales se le va a dar todo el detalle. Uh-huh. En cambio, si tú lo pides, te tiene que dar solamente unos datos promediados, ¿vale? Unos datos que puedan darte una ligera idea, pero no te van a dar claramente dónde está cada uno, ¿vale? Los datos generales de la empresa. A ti sí te tiene que dar un promedio, sí. En este caso, además, claro, llegados a este punto, habría que plantearse, ¿y todo esto para qué sirve? ¿No? Porque al fin y al cabo se supone que si esto se hace tendrá un objetivo. Bueno, el objetivo que se traza desde el gobierno es tratar de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres dentro de un mismo puesto. Este es el objetivo real de esta medida, ¿no? Así es. El problema que tenemos de confusión es que de alguna manera todo el mundo intenta aplicar el convenio colectivo, que eso lo sabemos todos y siempre lo aplicamos. El problema está en los complementos. Ahí es donde está el quid de la cuestión de que dónde puede estar la brecha salarial. Por ejemplo, una cosa muy sencillita y que lo va a comprender todo el mundo. En la mayoría de los convenios, desde hace muchos años, se estableció el plus de antigüedad, que ahora ya la mayoría de los convenios ya lo han quitado, porque se veía que no tenía una ecuanimidad para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese tema del plus de antigüedad se congeló, pero sigue estando puesto con un plus para los que tuvieran ese plus lo tenían, pero ahora ya no lo tienen. Los que se van incorporando, ese plus ya no lo tienen. Eso puedes decirle a la gente que es una brecha salarial. ¿Por qué? Porque es una cosa que a uno le facilita y a otros no. Entonces no tenemos igualdad.
Entonces teníamos que, de alguna manera, reorganizar un poco lo que son los complementos y hacerlos en condiciones. Si se tiene que quitar, se tiene que quitar. Lo que pasa que, claro, los trabajadores quieren siempre derechos adquiridos y eso es un problema grave. Lo que queda claro, y supongo que en base a su experiencia en asesores consultores, tendrá probablemente una visión más clara de esa brecha salarial, que claro, cuando se hace de una forma genérica, los hombres ganan más que las mujeres en tanta cuantía. Claro, esto implica que se meten en el mismo saco, pues desde el trabajador que acaba de llegar y que, pongamos el ejemplo, es el limpiador de una empresa, al máximo director general que lleva trabajando pues toda la vida en esta empresa. En esa cábala, que se hace en muchas ocasiones, yo creo que de una forma interesada, evidentemente, claro, hay una brecha salarial muy importante. Aquí estaríamos hablando de puesto a puesto, ¿no? Aunque tengamos la información de todos. Así es. O sea, la brecha siempre hay que mirarla con las diferencias del puesto a puesto. No podemos decir que el director general está cobrando 6.000 euros y el trabajador de limpieza está cobrando 1.000 euros. Eso no se puede sacar una brecha salarial, eso lo tenemos claro, ¿ok? Sí, entonces, pero esto a nivel social y en medios de comunicación a nivel nacional vemos que nos venden esa moto muchas veces, que evidentemente, claro, ahí hay una brecha y fundamentalmente viene motivada por la incorporación, el acceso a puestos directivos de mujeres que, pues en este último tiempo probablemente ya se han ido incorporando, pero un tiempo atrás pues no se venía produciendo. Evidentemente eso es algo que habrá que adoptar medidas también en este sentido, pero eso es otro tema. Es decir, claro, una cosa es la brecha salarial y otra cosa bien distinta es el acceso a puestos de dirección, claro. Correcto, y además por sexo, que decirte, lo que intentó la brecha salarial es una cosa y la brecha social es otra. La brecha social es la que tú estás hablando ahora con el tema de la incorporación de la mujer. Evidentemente, el techo de cristal en unas empresas y otras van a ser diferentes en función de cuándo han incorporado esas trabajadoras y qué puestos directivos van a estar de responsabilidad. O sea, de alguna manera, como hace desde el año 77 la mujer se ha incorporado al empleo, automáticamente con mayor amplitud, evidentemente se ve la necesidad de que en estos momentos la mujer está un tanto desvalida y por eso de alguna forma intentan aplicar estos decretos para que eso se contrarreste y aminore. Bueno, todo lo dicho tiene que ver con el registro retributivo que desde hoy, para todas las empresas, tengan un trabajador o tengan el número que tengan de trabajadores, tienen la obligación de de contar con él, porque se lo pueden exigir y porque además puede haber también consultas internas para poder extraer ese dato estadístico del que hablábamos anteriormente. Esto no es óbice para que tengamos en cuenta también que las empresas que tienen 50 trabajadores o más también tienen una obligación paralela, que es la de contar con un plan de igualdad en el que se incorpora una auditoría retributiva. Es decir, que también existe esa obligación y también hay que cumplirla, en este caso, las empresas de más de 50 o más trabajadores, ¿no? Sí. En tu argumentación de la pregunta te hago una aclaración. En primer lugar, en lo que tú estás hablando del registro, cuando vaya a la inspección, si no lo tienes o está mal hecho o está mal organizado, te puede sancionar la inspección entre 6.251 a 178.500 euros, dependiendo de la gravedad, por un lado. Y ahora la obligatoriedad del plan de igualdad sí que dice que a las empresas de más de 50 trabajadores tendrán la obligación, a la hora de hacer el diagnóstico de situación, utilizar una herramienta que se llama auditoría salarial, que es de alguna manera más extensa y más prolífica para poder sacar los datos concretos de lo que es el tema retributivo, el tema social, la conciliación, la formación, el empleo, la promoción, etcétera, etcétera. Ahí es donde en el diagnóstico de situación hace mella todo este tema de la auditoría salarial, que es mucho más compleja y más técnica.
Que en este caso no hay que confundir, porque evidentemente si hablamos de auditoría retributiva o salarial es una cosa, y si hablamos de registro retributivo es otra. Y para las empresas de más de 50 o más trabajadores tienen que llevar las dos líneas de incorporación de datos. Correcto. Una no exime de la otra. No, para nada. O sea, a unas les exigen, a los de más de 50 les exigen las dos, y a las de 50 solamente, y a los de menos de 50 solamente el tema de registro. Solo el registro. Como hace un par de años se implantó el control horario. Es prácticamente un poco toda la situación. Eso sí, hemos visto que las sanciones son cuantiosas, desde 6.200 aproximadamente 250 euros a aproximadamente 187.000 euros aproximadamente, estamos hablando. Son cuantías importantes si no se cumple, y dependiendo de si se considera grave o muy grave la infracción, pues el régimen de sanciones incorpora esas posibles multas, ¿no? O sea que estamos hablando de que si no llevamos a cabo este tipo de trabajo administrativo, pues podemos incurrir en una infracción importante y que tiene una sanción importante. A lo que yo voy es, evidentemente, y vuelvo otra vez a remitirme a su experiencia en asesores consultores y dentro del ámbito empresarial y laboral, este tipo de medidas, es decir, el plan de igualdad, esa auditoría retributiva o ahora este registro retributivo, ayudan realmente a encontrar soluciones para la brecha salarial, para ese objetivo prioritario que se plantea con estas medidas. Sí, eso sí que es cierto. Esto es una herramienta que nos va a ayudar a encontrar la brecha nosotros mismos dentro de la empresa, ¿vale? Va a ser importante porque de alguna manera la empresa lo va a necesitar para esto. Es también importante decir que el registro retributivo es anual, quiere decirte que con que lo tengas al 31 de diciembre hecho es suficiente, no es una cosa que vas a tener que hacerlo mes a mes. Me explico, que también es importante dejarlo claro, no es una cosa que tenemos que estar trabajando constantemente con ello, tampoco es una molestia muy grande, pero sí que hay que hacerlo, y en el momento que tenga ese registro, tenerlo siempre por meses, una vez al año, o sea, hay que dejarlo hecho al año, pero por meses. Quiere decirte, no podemos hacer un registro retributivo que me englobe todo el año, sino que tiene que ser mes a mes. Es decir, para cada nómina tenemos que tener un análisis, para cada mes tenemos que tener un análisis retributivo de si ha habido una diferencia. Y en el momento que haya un 20 y tantos %, un 25 creo que estaba ahora mismo el dato, no lo puedo corroborar porque no lo tengo a mano, pero me parece recordar que era sobre un 24, no 50, automáticamente debemos de aplicar rápidamente las políticas retributivas y ver dónde está el problema. Pues Jesús Martín, muchas gracias por acompañarnos desde Asesores Consultores. Además, aprovechamos las circunstancias. Si alguien tiene cualquier tipo de duda, se pueden poner en contacto con Jesús o con Asesores Consultores y seguro que les van a dar las indicaciones oportunas sobre esta cuestión y sobre las que tienen que ver también con otros aspectos relacionados con la incorporación de los planes de igualdad para aquellas empresas mayores de 50 años o los registros retributivos para todas las empresas a partir del día de hoy. Lo dicho, Jesús Martín, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a explicar esta cuestión y que sigan trabajando porque por lo que veo van a tener más trabajo a partir de hoy mismo, ¿eh? Sí, solamente comentarte, dejarles, si eres tan amable, el teléfono por si acaso alguien necesita. Claro que sí. En el 923-413-689. Estamos aquí con vosotros en la provincia trabajando codo a codo. Por lo dicho, Jesús Martín, muchas gracias, un saludo. Gracias. Hasta luego. Desde Asesores Consultores que pueden también, como decíamos, solventar esas dudas en el 923-413-689. Pero hoy ya tienen que ir empezando a incorporar esos registros retributivos que son de obligado reconocimiento, son obligatorios a partir de hoy mismo, que es donde incorporamos también esta obligación a través de ese Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre.